Vale, ya sé. Bueno, vamos a empezar. Buenas, para quien no me conozcáis, soy Paula González y soy una analista del Departamento de Análisis de OSINT, de la Unidad de Seguridad y Defensa. Y bueno, visto que mi departamento, por así decirlo, mi equipo, empezó a trabajar hace, como quien dice, año y medio apenas, pues creo que es hora de explicar qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos y por qué somos uno de los pocos departamentos de esta empresa que no tenemos ni ingenieros ni informáticos. Así que, bueno, ¿por qué llamar a la charla sabemos distinguir entre un sombrero y una serpiente? Supongo que si habéis leído El Principito podéis entender la referencia, ¿vale? Y es porque gran parte de la presentación va a ir sobre los sesgos cognitivos que tenemos a nivel de procesos mentales. Pensáis, oh, Dios mío, esto es muy complicado. No es complicado. Lo complicado es acordarse de todo lo que hay. Pero bueno, entonces para empezar un poco a ponernos en materia, quería poner este cuadro de Magritte, no sé si lo conocéis. ¿Conocéis alguno? No. ¿Alguno sabe francés? No. Vale. En este cuadro pone, esto no es una pipa. ¿Por qué pone que esto no es una pipa? Va por ahí. No es que sea un cuadro, sino que no es una pipa, sino la imagen de una pipa. ¿Vale? Eso viene un poco a hablar de las correlaciones que nuestro cerebro hace de manera automática a la hora de recibir la información para ver cómo la procesamos. Vamos a ver un poco más adelante cómo se hace, pero básicamente un primer ejemplo bastante ilustrativo, el del Principito viene al final, para que veáis un poco cómo va a funcionar esto. Pero bueno, antes de eso me gustaría presentaros qué es un analista de inteligencia. Porque seguro que habéis escuchado muchas veces hablar del analista de datos, del data scientist, pero no de un analista de inteligencia. Entonces, en ese sentido, yo os quiero hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un dato y una información? ¿Alguien a saber? Una es la parte objetiva y la otra es lo que, como tú lo, valor añadido que le das, cómo lo transformas o lo que te puede aportar. Sí y no. En la información no existe una valoración. ¿Vale? Es una cosa que se tiende mucho a cometer, un error que se tiende mucho a cometer, porque muchos confunden información con inteligencia. Inteligencia sería ese segundo paso de añadir valor. El dato sería cualquier dato empírico, como os puedo decir aquí, perro o verde. Por sí solo, esa unidad de información no dice nada, solamente habla de un hecho empírico. Pero si lo unimos, es cuando ya nos da algún dato más, y eso sería ya la información. Sin embargo, la inteligencia, y os lo digo de verdad que muchos me lo han preguntado, sería el paso siguiente, que es analizar la información. Y por favor, no tiene nada que ver con coeficiente intelectual. Que a mí me han preguntado que si yo había estudiado psicología, que si yo por mi carrera, que estudio Relaciones Internacionales, me dedicaba a dar flyers en la discoteca los fines de semana. Podéis imaginar que no. No me meto 4 años en la universidad para hacer lo que hace Froilán. Entonces, inteligencia sería ese último paso, el coger la información, analizarla, integrarla con otros datos de información, otras unidades de información y valorar cuál puede ser no valorar, sino cuál podría ser ese valor añadido de juntar toda esa información. Porque decir perro verde y refrán, y al juntarlo todo, me genera una información diferente. Ese porqué, esa respuesta al porqué, es lo que hace la inteligencia. ¿Quién puede ser analista de inteligencia? Bueno, ahí lo pongo, pero prácticamente cualquier persona. No hay un perfil predefinido de estudios para ser analista de inteligencia. Nosotros en nuestro departamento somos todos de letras. Somos periodistas, somos filósofos, somos de relaciones internacionales, somos psicólogos, somos criminólogos, puede haber incluso militares, hay también ingenieros, hay también incluso filólogos, hay de todo. Cualquiera puede llegar a ser analista de inteligencia. Lo único que tiene que aprender es a realizar técnicas de análisis. Eso ya puede implicar necesidad de aprender conocimientos informáticos, temas de herramientas y demás. Pero básicamente el germen inicial
puede ser cualquiera porque un analista se puede enfrentar a proyectos de análisis muy diferentes, de temas muy diferentes, de los cuales a lo mejor no tiene ni idea, pero su base va a aportar un punto de análisis específico y único que ningún otro analista va a poder dar. Y eso es muy importante entenderlo. Dos analistas de inteligencia no te van a hacer el mismo informe. Jamás. Porque no van a encontrar la misma información, no la van a interpretar de la misma manera y no la van a valorar de la misma manera. Entonces, no es que uno esté mejor o peor, sino que son diferentes. ¿Vale? ¿Qué es también otra cosa importante entender? Los analistas de inteligencia no somos espías. Es una pregunta muy dada en los másters que hay oficiales de análisis de inteligencia y es una fase de corte muy fuerte cuando te hacen la entrevista. Y es que si te piensas que esto es para ser espía, no te dejan entrar. Obviamente puedes terminar trabajando en el centro, ¿vale? Pero no eres James Bond, ni te vas a convertir en James Bond. Ha habido gente que se ha presentado a mi máster que luego ha venido con rayadas de es que me están siguiendo por la calle. Y mira, pues no sé, a lo mejor has hecho algo, pero por lo general no, ¿vale? ¿Qué es un analista de inteligencia? Pues bueno, en palabras del CNI, ¿vale? Un analista de inteligencia valora, analiza, integra e interpreta la información. ¿De acuerdo? Sin embargo, para mi gusto, esta definición no es del todo correcta. Sí que es verdad que lo que hace el CNI es unir un poco lo que es la propia definición de inteligencia a lo que hace el analista. Pero el analista no solamente hace eso, sino que además tampoco lo hace en este orden. Para mí, un analista también busca información. Es muy importante. No puede dejar que todo se lo den, porque entonces no va a tener un conocimiento previo de la materia, no va a tener, digamos, ese background que le va a ayudar a saber qué información descartar y cuál no. Debe interpretarla para saber si está bien o está mal, si procede de una fuente fiable o no, porque no es lo mismo encontrarte una noticia de RT, de Russia Today, que de Confidencial, por ejemplo. Valorarla, ver si es viable para tu proyecto, ver si puede ser extraíble, ver si te sirve a tus propósitos o ver si da respuesta a una de las necesidades de información que tienes. Analizarla, de dónde viene, qué es lo que dice, por qué lo dice y por qué se está publicando, por qué existe en ese momento ese núcleo de información. Es muy importante. Y luego integrarla, porque a lo mejor la información a priori no me sirve. Pero si luego encuentro otra más adelante, a lo mejor meses después, que me pueda enganchar con otra dato de información que yo a priori había descartado, puedo perder gran parte del análisis. Ha pasado muchas veces que a lo mejor en un proyecto de un informe teníamos que encontrar unos datos de una persona, pero en esos datos no se encontraban, no conseguíamos dar con ellos. Y tuvimos que esperar varios meses para que de pronto un día nos dio por volver a mirar y de pronto, ¡pa!, pues tenemos una foto. Oye, esta foto, ¿por qué antes no estaba? Pues porque a lo mejor no estaba subida todavía. ¿Qué pasa? Que a lo mejor a mí, al analizar esa información de esa persona, no tenía la foto. No podía ver quién era, pero una vez ya la tengo, ya puedo empezar a buscar otras cosas. Eso pasa lo mismo si quieres encontrar cuentas de correo, números de teléfono, vivienda, datos de registro, cualquier cosa. ¿Qué es muy importante también saber? Que los analistas nos movemos en diferentes tipos de fuentes de información. Aquí en Future lo que hacemos es fuentes abiertas, es decir, nosotros solamente utilizamos información a la que cualquiera podría tener acceso, ya sea de manera gratuita o bajo pago, pero en cualquier caso todo absolutamente legal. O sea, nosotros, por encontrar una información que a lo mejor sea sensible, aunque esa información sea los datos bancarios de una persona, si eso está en fuentes abiertas, no es ilegal utilizarlo. Es importante saberlo. ¿Qué ocurre? Pues que ahí entra en juego la pericia del analista de poder encontrar esos datos y además también, digamos, la falta de seguridad por parte del usuario que no sabe qué datos tiene volcados en Internet. Bueno, el usuario o la empresa o quien sea. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los obstáculos de un analista? Pues bueno, el primero de todos, más importante, el tiempo. Una cosa que nos enseñan y que, bueno, supongo que vosotros también con los proyectos que tenéis de
de desarrollo de software también os pasará lo mismo. No siempre os da tiempo a hacer todo lo que queréis tal como lo queréis hacer. ¿Qué ocurre con en el caso de los analistas? No es tanto que no nos dé tiempo a hacer los informes, sino que tenemos que saber cuándo parar de buscar información. No solamente porque a lo mejor ya no haya más, sino porque a lo mejor es que si seguimos indagando no nos da tiempo a hacer el resto de cosas. En este sentido, hay una teoría muy desarrollada del ciclo de inteligencia, donde hay 4 fases, donde tú primero buscas, la necesidad de información, bla, bla, tal, pero eso es contenido para otra charla porque es gigantesco y hay libros y libros y libros sobre el tema. La segunda limitación, la tecnológica. A veces, por mucho que queramos, tenemos las herramientas que tenemos y puede que cubran nuestras necesidades o puede que no. Ahí entra también la pericia del analista para sacar el mejor partido que pueda de esa tecnología para ayudar a su análisis. Y si no se puede, pues con lo que se tenga. ¿De acuerdo? En tercer lugar, la limitación del conocimiento. Es lo que os decía antes. Un ingeniero a lo mejor no sabe cuál es la situación actual de Sudáfrica, por ejemplo. Y a lo mejor necesitáis hacer un informe de mercado sobre los competidores que puede tener una empresa en Sudáfrica en el sector del transporte. ¿Y cómo busco yo eso? ¿Por dónde empiezo? Muy complicado. Sin embargo, estos tres obstáculos, por así decirlo, tienen algún tipo de solución. La limitación del tiempo y del conocimiento, uno mismo lo puede superar. La limitación de tiempo sabiendo gestionarse y la limitación de conocimiento siendo curioso. La limitación tecnológica a lo mejor no depende de nosotros, pero bueno, sabemos que si no se puede cubrir más, vamos a poder trabajar con lo que ya tenemos, y eso es muy importante. Sin embargo, el obstáculo más grande de un analista es el mismo. Y aquí es donde entramos en los sesgos cognitivos. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que esos sesgos cognitivos nos hacen pensar de una manera determinada que nos pueden llevar a conclusiones erróneas. ¿De acuerdo? ¿Qué sería un sesgo cognitivo? Efectos psicológicos que producen una desviación en el procesamiento mental. Es decir, yo voy de A a B, A produce B, pero de pronto viene algo que me hace pensar que es C. A lo mejor es C, pero a lo mejor sigue siendo B y yo sigo pensando que es C, con lo cual está mal. Afectan a nuestras decisiones en el día a día, en cosas tan tontas como, por ejemplo, cuando vais a la máquina y decís, ¿quiero una Coca-Cola Light o una Coca-Cola Cero? Eso es un sesgo cognitivo, porque la elección que hagáis la vais a basar en vivencias anteriores, en experiencias que hayáis tenido, en si alguien el día anterior os ha hablado de los beneficios que tiene la Coca-Cola Light o de la Coca-Cola Cero. Ahí entran en trabajo un montón de decisiones que ni siquiera vosotros mismos sois conscientes, porque vuestro cerebro las automatiza y os da simplemente la solución. ¿Esto por qué se produce? Como una necesidad. Imaginaos que tuviéramos que ser conscientes de todas las decisiones que toma nuestro cerebro cada día. Primero, el cerebro reventaría. Y nosotros también, porque nos volveríamos locos. No sé exactamente cuál es el porcentaje de decisiones que nuestro cerebro nos transmite a nuestra conciencia. Pero sí que es verdad que al menos un 60 o 70% de ellas no sabemos cuáles son. Es decir, yo no sé por qué, por ejemplo, me he puesto estos zapatos en lugar de unos negros. Me podrían haber quedado bien también. Yo no sé por qué hoy día has hecho una coleta. O por qué Manuel iba con un polo blanco en vez de con uno morado. Por ejemplo. Puede producir una distorsión, y este es el problema que se enfrentan los analistas. Distorsión, juicio inexacto, irracional o ilógico de la realidad. Y diréis, bueno, pero si esto pasa, entiendo que debe ser evidente, ¿no? Ahí es donde entra el problema. No siempre somos conscientes de los errores que cometemos. Y eso es a lo que más se tiene que enfrentar un analista cuando está trabajando. En el día a día pensamos, entonces esto, si yo sigo buscando, ¿voy a encontrar más cosas o ya va a ser suficiente? ¿Qué me merece más la pena? ¿Seguir investigando o trabajar con la información que ya tengo? Es que a lo mejor me estoy perdiendo algo, pero si me pongo a buscar y luego no encuentro nada, es que he perdido mucho tiempo buscando. ¿Qué hago?
decisiones a las que se enfrentan todos los días, no solamente nosotros, pero cualquier persona. En cuanto a los sesgos cognitivos, hay muchos que los habéis visto muchísimas veces, que son los típicos efectos visuales, ¿de acuerdo? Seguro que, no sé si todos, pero muchos de estos los conoceréis. ¿De acuerdo? Todos estos efectos visuales juegan con sesgos cognitivos. Algunos más, otros menos. De hecho, hay una lista interminable de sesgos cognitivos porque afectan a diferentes ámbitos. A nivel de proceso mental, a nivel social, a nivel financiero, un montón. Yo os voy a presentar solamente los que más suelen aplicarse al análisis de inteligencia. ¿Conocéis estos efectos? Más o menos. A mí es que me gracia siempre me ha hecho eso de las flechas. Pero bueno. Os presento una especie de resumen, a muy grandes rasgos, ¿vale?, de los sesgos cognitivos que afectan al análisis de inteligencia. Hay algunos que casi nada, ¿vale? Pero voy a hablar solamente de los más importantes. De estos podéis encontrar libros y libros y libros de psicología hablando sobre los sesgos cognitivos. ¿Cuáles solemos cometer más los analistas o a cuáles estamos más expuestos? Básicamente, a los de aquí y a estos de aquí. ¿De acuerdo? Por poner un ejemplo, aunque luego lo vamos a explicar más tarde. Estos dos, ¿vale?, se llaman el efecto ancla y la disponibilidad de heurística. Que diréis, vaya nombre, por Dios. De hecho, a mí me sale más fácil decirlo en inglés. Pues availability heuristic. Pero bueno. Efecto ancla. ¿Cuántas veces os han dicho, joder, tal, pues es que esto me parece muy caro porque cuesta 80 euros? Y dices, madre mía, es que tal. Y de pronto dicen, no, mira, pero es que ahora lo tenemos por 30. Dices tú, ¿no? Oye, pues si antes costaba 80 y ahora cuesta 30, ahora está barato, ahora lo puedo comprar. Y a lo mejor su precio real es 20. ¿De acuerdo? Pero os han hecho pensar que el precio inicial era el bueno, 80. ¿De acuerdo? El de la heurística. Este es muy gracioso, pues básicamente es sobreestimar la importancia de una información simplemente porque la has encontrado. Es decir, ¡buah! He dado con esta página que tiene estos datos y me parecen la leche. Lo voy a utilizar porque es que seguro que me sirven de algo. Y a lo mejor la fuente es -0. ¿De acuerdo? Background effect, este es bastante parecido al del efecto ancla, pero en este caso es dejarse llevar por lo que dicen otras personas. ¿De acuerdo? El sesgo de confirmación, es básicamente sobreestimar una información porque tú ya conoces el resultado de ese proceso. Es decir, por ejemplo, en informática, decís, pues es que si yo hago esto más esto más esto, me va a dar esto. Y a lo mejor en los 90 casos que he visto en mi vida, en los que he hecho ese mismo proceso, ha pasado esto. Así que si lo vuelvo a hacer, va a ocurrir igual. Lo más probable es que sí, pero a veces no. ¿Y si se nos olvida poner una coma? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay un montón, ¿vale? De hecho, tengo incluso más aquí puestos que afectan también al proceso de análisis, que no venían en el otro sitio. ¿De acuerdo? Y sobre todo el que más nos suele afectar, no solamente a los analistas, sino a nosotros también en la vida diaria, es el sesgo de la memoria. El confiar en nuestros recuerdos, en lo que recordamos de cualquier situación, sin darnos cuenta de que ese recuerdo puede ser peor o mejor de como en realidad fue. No sé si os ha pasado alguna vez. Lo típico. Una relación que habéis tenido que fue súper, súper, súper bonita y la recordáis con muchísimo cariño, pero en realidad no fue tan buena. Puede ocurrir. Y ahora, como esto básicamente se aprende jugando, vamos a jugar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por poneros sobre aviso, no sé si van a salir o no, ¿de acuerdo? Porque esto depende mucho también del grupo con el que se haga. Pero aviso, si alguno cae, no os sintáis tontos, ¿vale? Existen mogollón de gente a la que les pasa exactamente lo mismo o que son incluso peores. Yo digo por si acaso, porque alguna vez me ha pasado estando en clase cuando nos estuvieron explicando esto,
que había gente que se cabreaba y decía, pues es que ¿cómo no lo he podido ver? Es que, no, es que eso está mal, no estaba. En plan, eso no era así. Y dicen, no, mira, tal, está hecho precisamente para que falles, ¿de acuerdo? Así que lo primero de todo, necesito voluntarios. ¿Cuántos somos? 8, 10. Si queréis podemos jugar todos, en realidad. ¿Queréis jugar todos? Dele. Dele. ¿Vale? Tenéis que leer lo que viene aquí sin enseñárselo a los demás. A ver si está bien. ¿Por qué? Claro, pero que Pascuala debió pagar más que tú. No, que tengo más. No pasa nada. Vale. Tenéis una frase, ¿vale? En el papel. ¿A ti no? Pues espera. También. De acuerdo. Sabéis todos lo que va a ocurrir, ¿vale? ¿Cuál sería vuestra respuesta? Levantad la mano todos los que creáis que es la A. ¿Vale? Levantad la mano todos los que creáis que es la B. ¿Vale? Vale. Levantad la mano todos los que creáis que es la C. ¿Vale? Vemos que hay una mayoría de gente que piensa que es la A. ¿Alguno de los que es la A quiere cambiar por otra? Vale. ¿Y de los que han elegido la C, alguno querría cambiar por la A? ¿O por la B? ¿Ninguno? ¿Eh? Yo creo que no son ninguno. Digo, cada vez que dice la que no. A ver, en realidad es la C, ¿vale?